Dentro de la serie de sermones que hemos venido exponiendo desde hace ya varias semanas acerca de la adoración y la alabanza a Dios en el culto público, hace 2 domingos iniciamos una serie dentro de la serie acerca del canto congregacional. En los 2 sermones anteriores hemos respondido las preguntas ¿por qué y para qué cantamos en el culto de adoración? En la tarde de hoy queremos concentrarnos en el qué. ¿Qué debemos cantar? ¿Cuáles son las características indispensables que deben tener nuestros himnos congregacionales de modo que cumplan los propósitos por los cuales cantamos? El domingo pasado nosotros veíamos que no cantamos en la iglesia para entretener, ni tampoco para evangelizar. Nosotros cantamos para la gloria de Dios y la edificación de nuestros hermanos en la fe. La pregunta que queremos responder en esta tarde es, ¿cuáles son los himnos que cumplen mejor ambos propósitos? ¿Cuáles son los criterios que debemos usar en la selección de nuestros himnos congregacionales de tal manera que nuestro Dios sea más glorificado y nuestros hermanos sean más edificados? Les pido que me acompañen una vez más a los textos de Efesios 5, 18 al 19 y Colosenses 3, 16 que hemos estado considerando en estos 2 domingos anteriores. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 19. Dice Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. A la luz de estos textos, de acuerdo a la enseñanza de estos 2 pasajes de las Escrituras, si nosotros queremos glorificar a Dios y edificarnos mutuamente, debemos comunicarnos unos con otros a través de salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero hermanos, ¿qué significan estos términos? ¿Qué tipo de composiciones caben en esas 3 categorías? Salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿O qué diferencia hay entre un salmo, un himno y un canto espiritual? Se han dado varias respuestas a estas preguntas, pero algunas de ellas lamentablemente han exportado hacia la Biblia algunas definiciones modernas que oscurecen más bien el sentido del texto. Hermanos, una de las reglas que debemos aplicar en nuestro estudio de la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y aunque estos datos que vamos a dar ahora pueden resultar un poco técnicos para algunos, son indispensables para determinar qué tipo de cánticos son los que Dios quiere en su iglesia, de acuerdo a la enseñanza de Pablo en estos 2 pasajes que hemos citado. La palabra salmos que usa Pablo en estos 2 textos significa simplemente canción de alabanza y aparece 87 veces en la Septuaginta. Recuerden, hermanos, que la Septuaginta es una versión griega del Antiguo Testamento, la versión que tanto Cristo como los apóstoles usaron en sus días. Y en la Septuaginta, esa palabra salmo que Pablo usa en Efesios 5 y en Colosenses capítulo 3 aparece 87 veces. De esas 87 veces, 78 de ellas se encuentran en el libro de los Salmos. Y de esas 78, 67 aparece
en los títulos de los salmos. En el Nuevo Testamento esta palabra aparece 7 veces, en 3 ocasiones citando directamente el libro de los salmos del Antiguo Testamento. Así que, para aquellos que están tomando notas, de las 87 veces que esta palabra aparece en la Septuaginta y de las 7 que aparece en el Nuevo Testamento, por lo menos unas 70 veces la palabra salmo se usa en referencia directa a los salmos inspirados del Salterio. Y en los otros pasajes en que esta palabra es usada, la mayoría de las veces aparece en textos donde se nos exhorta a cantar salmos o donde alguien expresa su determinación de cantar salmos. Así que no cabe ninguna duda de que esta palabra se refiere primariamente, aunque no únicamente, a los salmos inspirados que encontramos en las Sagradas Escrituras. En cuanto a la palabra himnos, salmos e himnos, esta palabra ocurre 17 veces en la Septuaginta, 13 de ellas en el libro de los Salmos. Y de esas 13, 6 como parte del título de algunos salmos. Mientras que en el Nuevo Testamento la palabra aparece solo 2 veces en los pasajes que estamos considerando de Efesios 5 y Colosenses 3. Aunque es interesante notar que esta palabra himnos, esta palabra griega que Pablo usa, se usa en varias ocasiones en la Septuaginta para traducir la palabra hebrea tehilá, que es la que usaban los hebreos para designar, ¿saben el qué? El libro de los Salmos. La tercera palabra que Pablo usa en Efesios capítulo 5 y en Colosenses capítulo 3 es cánticos. Debemos cantar y hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y esta palabra es usada 80 veces en la Septuaginta, 45 de ellas en el libro de los Salmos. Y de esas 45, 36 veces en el título de algunos de los salmos. Mientras que en el Nuevo Testamento esta palabra aparece en los 2 pasajes de Efesios 5 y Colosenses capítulo 3, así como 4 veces más en el libro de Apocalipsis. De manera que los 3 términos que Pablo usa en Efesios 5:19 y en Colosenses 3:16, salmos, himnos y cánticos espirituales, se usan en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento para designar esas composiciones inspiradas que nosotros encontramos en el Salterio. Algunas de ellas son señaladas como salmos, otras como himnos y otras como cánticos. Y aún tenemos el caso de que algunos de los salmos parecen encajar en más de una categoría a la vez, ya que algunos salmos son designados en sus títulos como salmos y como cánticos al mismo tiempo. O sea que una composición puede ser un salmo, puede ser un himno y puede ser un cántico al mismo tiempo. Es por eso, hermanos, que particularmente yo no me siento preparado para definir con precisión el significado de cada una de estas palabras y cómo se diferencian o se distinguen entre sí. De lo que no tenemos ninguna duda, repito, es que estos términos que aparecen en Efesios 5 y en Colosenses 3 son usados en las Escrituras para designar las composiciones poéticas que encontramos en el libro de los Salmos. Es por eso, hermanos, que muy buenos creyentes, apegados al principio regulativo de la adoración que nosotros consideramos hace unos domingos atrás, y para aquellos que no estaban en aquella ocasión, cuando hablamos del principio regulativo de la adoración, nos referimos al hecho de que Dios regula su adoración en la Biblia. Él no ha dejado eso en manos de cualquiera, es su adoración, y Él como Rey del universo tiene derecho a establecer su protocolo. Y algunos hermanos, apegados a este principio en el que nosotros creemos, el principio regulativo de la adoración, se limitan exclusivamente a cantar salmos en sus cultos de adoración.
Ellos entienden que la iglesia no tiene ninguna garantía bíblica para cantar otra cosa en sus cultos, excepto los salmos inspirados por el Espíritu de Dios. Y hermanos, yo debo decir que es indudable que siempre será mucho más edificante cantar solamente salmos que entonar muchas de las canciones que hoy se cantan en algunas iglesias. Siempre será mucho más edificante cantar solo salmos. Sin embargo, nuestras convicciones o nuestra convicción es que la iglesia de Cristo no tiene que limitarse a cantar salmos en sus cultos, y eso por varias razones. Por un lado, la Biblia misma no parece limitar las alabanzas de ese modo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos algunas canciones de alabanza que son anteriores a los salmos y que no fueron incorporadas luego en el libro de los salmos, como es el caso de Éxodo capítulo 15, o Jueces capítulo 5, o Deuteronomio capítulo 32. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos algunos textos poéticos que muchos estudiosos de las Escrituras entienden que son fragmentos de himnos nuevo testamentarios, compuestos en la época del Nuevo Testamento. En el español, en nuestra traducción en español, no se ve, pero cuando uno lee la Biblia en el idioma original, en el griego, se da cuenta que estos pasajes están escritos como poesía, no como prosa. Ese es el caso de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5, el caso de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, el caso de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Ahora, aun si alguien argumentara que no podemos decir con seguridad que esos pasajes sean fragmentos de himnos que se cantaban en la iglesia primitiva, hermanos, en el libro de Apocalipsis encontramos al pueblo de Dios ya glorificado en los cielos, cantando himnos de alabanza que no se encuentran en los salmos. Es el caso de Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 en adelante, o Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 al 4. Por otra parte, a través de la historia de la redención, nosotros vemos que la alabanza a Dios no ha sido estática, sino que ha ido progresando juntamente con el progreso de la revelación. Cuando Dios libró al pueblo de Israel del ejército de Faraón en su paso a través del Mar Rojo, ¿qué hicieron ellos? Celebraron el evento cantando un himno alusivo al evento. Éxodo capítulo 15. Lo mismo vemos en Números capítulo 21, versículo 17, cuando Dios les dio al pueblo de Israel agua en el desierto. Ellos cantaron de ese pozo. O en Jueces capítulo 5, cuando fueron librados de Jabín, rey de Canaán, en tiempos de Débora y Barak. Lo vemos en el Magnificat de María, en Lucas capítulo 1, versículo 46 en adelante. En cada nueva etapa surge un nuevo canto. La pregunta es, hermanos, ¿no deberíamos nosotros reconocer en nuestras alabanzas el progreso de la revelación divina y la etapa de la historia de la redención en que nos encontramos en este momento? ¿No deberían aludir nuestros cantos a esa gran obra de salvación que Dios llevó a cabo a través de la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Algunos dirán que los salmos testifican del Mesías. O sí, nosotros podemos cantar en la iglesia acerca de la obra de salvación solo cantando salmos. Y es verdad. Nosotros vemos claramente en el Nuevo Testamento que varios de los salmos hablan de Cristo y de su obra redentora proféticamente. Sin embargo, hermanos, esos salmos se encuentran todavía en ese periodo de sombra, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Todo aquello era sombra de lo que habría de venir. Los salmos todavía se encuentran en ese periodo de sombra que anticipaba lo que habría de venir, pero que todavía no había llegado. De hecho, nunca mencionaríamos el nombre de Jesús en nuestras alabanzas si nos limitáramos a cantar literalmente los salmos del Salterio. Alguien ha dicho al respecto, la consumación de la redención en Cristo requiere todo un nuevo lenguaje de alabanza.
acerca de Jesús, el Dios hombre, su expiación definitiva, su resurrección por nuestra justificación y nuestra unión con Él por la fe, como el pueblo, el nuevo pueblo de Dios. Queridos hermanos, nosotros somos creyentes del nuevo pacto. Tenemos en nuestras manos una revelación ahora completa. Somos los beneficiarios de una obra de redención que ya fue consumada, una vez y para siempre, en la cruz del Calvario. Si a través de nuestros cantos hemos de instruirnos unos a otros en toda sabiduría, de modo que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, de ninguna manera deberíamos obviar en nuestros himnos de alabanza esa realidad de la que ahora somos partícipes. Un detalle interesante en esta discusión es que los que abogan por el uso exclusivo del salterio en sus cultos se ven obligados a adaptar la letra de los salmos, tanto en su rima como en su métrica, de modo que podamos cantarlos en nuestro propio idioma. Por ejemplo, vayamos en nuestros himnarios bautistas al himno 267. Himno 267. ¿Qué tenemos allí? Bueno, allí tenemos una versión métrica del Salmo 67. Y noten cómo dice: oh Dios, ten misericordia, pedimos bendición, haz tú que resplandezca tu rostro sobre Sión, que en todas las naciones y en todo corazón sea conocido el gran camino de tu salvación. Nosotros podemos cantar este himno con esta métrica y con esta rima. No sería lo mismo si tratamos de cantar la letra exactamente como aparece en el Salmo 67. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que tengamos algún problema con este tipo de adaptación. Todo lo contrario. Nosotros damos muchas gracias al Señor por el trabajo de tantos hombres y mujeres capaces que han hecho posible que hoy nosotros podamos cantar algunos de los salmos en nuestro idioma, con una rima y una métrica apropiada. Pero no podemos perder de perspectiva que lo que estamos cantando ya no son los salmos tal como fueron inspirados. Lo que estamos cantando es una traducción y una adaptación del contenido de los salmos. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es el problema entonces si nosotros adaptamos el contenido de otros pasajes de las Escrituras? No podemos hacer lo mismo. Un ejemplo, himno 376 de los himnarios bautistas. Himno 376. ¿Qué tenemos allí? Algunas verdades de Romanos capítulo 8. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí aboga, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Por otra parte, ya nosotros hemos visto que el canto en la iglesia es un medio de instrucción, como lo es también la predicación. A través de la predicación, nosotros usamos nuestras propias palabras para proclamar y enseñar las doctrinas de la Biblia. Mi pregunta es, ¿y por qué no podemos hacer lo mismo con nuestros cantos? ¿Por qué tenemos que limitarnos a la letra de los salmos? Hermanos, lo que hace un buen compositor de himnos no es más que plasmar poéticamente y en sus propias palabras el mensaje de las Escrituras. Si es un buen compositor de himnos, él está plasmando con sus propias palabras en una forma poética el contenido de la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué eso es lícito para el predicador y no para el compositor? El punto entonces, hermanos, no es que cantemos exclusivamente la letra de los salmos. Pero a la luz de las palabras que Pablo usa en Efesios 5:19 y en Colosenses 3:16, es indudable que hay una estrecha relación entre los himnos que debemos cantar en la iglesia y los salmos que el Espíritu Santo inspiró. Yo repito lo que decía hace un momento, nosotros no podemos traer el significado o exportar
el significado moderno que algunos le dan a la palabra salmos, himnos y cánticos y exportarlo a la Biblia. Nosotros tenemos que interpretar la Biblia con la Biblia misma. Y ya nosotros hemos visto que la palabra salmo, himno y cántico espiritual hace una referencia a los salmos del Antiguo Testamento. ¿Qué nos enseña eso? Bueno, por un lado, que debemos cantar salmos. Hermanos, eso es un mandato bíblico. Nosotros debemos cantar salmos. Pero debemos procurar también que nuestros himnos reflejen en la mayor medida posible ese modelo bíblico. De lo contrario, ya no son salmos, himnos y cánticos espirituales como lo que Pablo tenía en mente. Debemos procurar en la mayor medida posible que nuestros himnos reflejen ese modelo bíblico. El mismo Espíritu Santo que nos mueve a cantar es el mismo Espíritu que inspiró los salmos de la Biblia. El mismo Espíritu. En la medida en que nosotros sigamos ese modelo bíblico, en esa misma medida estaremos caminando sobre un terreno seguro si queremos realmente glorificar a Dios y edificarnos unos a otros. Como dice Peter Master, el actual pastor del Tabernáculo Metropolitano, aquella famosa iglesia que Spurgeon pastoreó por 37 años, dice Peter Master que el primer estándar de un himno que sea digno de ese nombre es que refleje el ejemplo y la metodología de los salmos. Y otro autor cristiano, Terry Johnson, escribe: ¿qué es lo que hace que una canción de adoración cristiana luzca como tal? Respuesta: que se parezca a un salmo. Y más adelante añade: los salmos proveen el modelo para la himnodia cristiana. Y lo que quiero hacer en el tiempo que nos resta es expandir esta declaración, detallando algunas de las características que deben tener los himnos congregacionales de modo que puedan llenar ese estándar de las Escrituras. Si los salmos son el modelo, hermanos, ¿cómo deberían ser nuestros himnos? Bueno, en primer lugar, deberían ser ricos en contenido bíblico. Deberían ser ricos en contenido bíblico. Vayamos una vez más a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa palabra que Reina Valera traduce como abundante significa ricamente. Hermanos, Dios quiere que sus hijos atesoren un abundante arsenal de su palabra. Como dice un comentarista, no se trata únicamente de que los santos, los creyentes, se rindan a la palabra, sino que deben tener un buen conocimiento de ella. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para que la palabra de Dios que conocemos, para hablarnos y guiar nuestras vidas. El Espíritu Santo nos habla a través de la palabra que nosotros conocemos. Él solo, sigue diciendo este autor, puede hablarnos eficientemente en la medida en que conocemos su palabra. Ese es el lenguaje que Él usa. Y uno de los medios que Dios quiere que usemos para cumplir ese cometido son nuestros cantos congregacionales. La palabra de Cristo more ricamente, abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Que esa palabra more abundantemente, que ustedes se enseñen y se amonesten unos a otros cantando. Es interesante notar que Pablo usa prácticamente estas mismas palabras unos capítulos antes en Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 28, para describir su ministerio. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ese pasaje se leyó esta mañana. Dice Pablo, noten:
ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, noten, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál era el ministerio de Pablo? Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, ese misterio que fue revelado en la Biblia, ese misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y ahora noten, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en la iglesia para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? Amonestarnos y enseñarnos en toda sabiduría cantando. Pablo está diciendo aquí, yo hago exactamente lo mismo para poder llevar a cabo mi ministerio predicando. Así como debemos cantar para llenarnos de la palabra de Cristo, Pablo está diciendo, eso es lo que yo hago para llenar a los gentiles del misterio que fue revelado, predicar la palabra. Hermanos, nosotros no podemos tener un doble estándar en la iglesia. Nosotros no podemos tener un doble estándar en la iglesia. Si nosotros exigimos que la predicación tenga un buen contenido bíblico, ¿por qué exigiremos algo distinto en nuestros cantos congregacionales si tanto una cosa como la otra están supuestas a alcanzar el mismo objetivo? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El mismo objetivo. El hecho de que la letra de un himno no sea herética no significa que puede ser cantado en nuestro culto de adoración. Ay, pero ese himno no tiene nada de malo. Es que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué tiene de bueno? Hermanos, el problema de algunos himnos que se usan hoy en algunas iglesias no es que dicen algo malo, es que prácticamente no dicen nada. Repiten una misma idea una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como una especie de mantra evangélico. Pero eso no es lo que encontramos en el libro de los Salmos. Cito una vez más a Terry Johnson. Si las canciones que cantamos en la adoración se parecen a los salmos, estas desarrollarán un tema en muchas líneas con un mínimo de repetición. Serán ricas en contenido teológico y experimental. Nos dirán mucho acerca de Dios, del hombre, del pecado, de la salvación y de la vida cristiana, y expresarán el amplio espectro de la experiencia y las emociones humanas, si es que se parecen a los salmos. Una de las cosas que alegan aquellos que están a favor de los coritos y en contra de los himnos tradicionales es el hecho de que los himnos son muy largos y muy densos en su contenido, mientras que los coritos tienen la ventaja de que proveen pocas verdades que pueden fijarse mejor en nuestra memoria y trabajar en el corazón, sobre todo tomando en cuenta el hecho real de que nosotros vivimos en una época en que las personas no están acostumbradas al esfuerzo mental. Ahora, hermanos, recuerden, los salmos son nuestro modelo. Es interesante notar que en los tiempos del Antiguo Testamento, los israelitas eran iletrados probablemente en un 95%. Sin embargo, todos los salmos, los 150, poseen suficiente material como para ser convertidos en himnos de 5 estrofas o más, calcúlenlo. Con la única excepción del Salmo 117, Salmo 123, Salmo 131, 133 y 134. Es decir, que solo el 3% de los salmos son himnos breves. El resto son himnos de 5 estrofas o más.
Queridos hermanos, la verdadera adoración demanda un esfuerzo mental. Y esto no se aplica únicamente a la predicación, sino también a la alabanza. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, que así como nosotros debemos cantar con el Espíritu, también debemos cantar con el entendimiento. Pablo está presuponiendo que nuestros cantos deben tener algo que entender. ¿Qué es entonces lo primero que debe tener un himno? Que sea apto para cantar en la congregación. Deben ser ricos en contenido bíblico. Mientras más rico es mejor el himno. Obviamente, hermano, no todos los himnos serán igualmente ricos. No todos los himnos tendrán la misma cantidad de contenido. No estamos diciendo eso. No estamos aquí presentando un parámetro de himno y diciendo, si los himnos no son como tal o cual himno, no vale la pena. No. Lo que estamos diciendo es que a más contenido, mejor. En segundo lugar, si los salmos son nuestro modelo, entonces los himnos que nosotros cantamos en nuestros cultos deben ser teológica y bíblicamente sanos. Teológica y bíblicamente sanos. Eso se desprende de todo lo que hemos visto hasta ahora con respecto a la adoración y al canto congregacional. Hermanos, solo con la verdad nosotros podemos exaltar al Dios de verdad. Solo con la verdad nosotros podemos edificar, fortalecer, consolar, instruir a este pueblo que ha sido llamado de la luz de las tinieblas a la luz de la verdad revelada de Dios. Recientemente el pastor Marcos Peña me compartió la letra de una canción cristiana que ilustra por contraste de qué estamos hablando. Por supuesto, debo decir que el pastor Marcos no está de acuerdo con esta canción. Precisamente me la compartió porque lo vio como una ilustración de lo que estamos hablando aquí. Y aclaro, hermanos, que no tenemos la intención de juzgar al autor de esta letra. No estamos juzgando aquí si es un verdadero creyente o no. No estamos juzgando aquí su amor por el Señor. No estamos juzgando aquí el deseo que este hermano pueda tener de beneficiar al pueblo de Dios con sus canciones. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a discernir el error de la verdad, aun cuando viene en un envoltorio poético. Y la letra de este himno, o de este canto, que yo nunca había oído, dice: esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. ¿Qué les parece? Aunque la duda me atormente, yo no lo hago con la mente, yo confío con el corazón. El autor de esta canción contrapone la mente y el corazón, dando a entender que la fe no es algo que se piensa, sino que se siente. Pero hermanos, ese no es el concepto bíblico de la fe. La fe bíblica nace del entendimiento y de la aceptación de ciertas verdades reveladas por Dios que nos permiten confiar en Él aún por encima de nuestros sentimientos. Queridos hermanos, ¿acaso no es cierto que muchas veces el creyente siente que Dios no está a su lado? ¿Acaso no es verdad que muchas veces el creyente siente que Dios no está oyendo sus oraciones? Hermanos, ¿no es verdad que muchas veces el creyente siente que ya Dios no lo ama? Pero aún en esos momentos podemos descansar en aquellas verdades que Dios nos ha revelado en su palabra y que nosotros entendemos con nuestra mente, aun cuando no nos sintamos así. Mis hermanos, qué bueno que el hecho de que Dios escucha nuestra oración no depende de que nosotros lo sintamos o no, depende de su promesa. Y a veces uno viene a orar y uno dice: Señor, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás?
Señor, yo no te siento a mi lado, yo no siento que tú estás escuchando mi oración. Pero hermanos, qué bueno que Él escucha independientemente de que nosotros lo sintamos o no. Mi amado hermano, mi amada hermana, lo peor que puede hacer un cristiano es vivir por lo que siente en vez de vivir por lo que sabe. Nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les obran para bien. Ah, pero yo no me siento así. Es que no importa cómo tú te sientas, nosotros sabemos eso. Porque Dios lo ha dicho en su palabra. Mi amado hermano, mi amada hermana, la Biblia dice en Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que no hay ninguna cosa en el mundo entero más engañosa que el corazón. Es con la mente que se cree, es con la mente que se confía. Ah, pero de allí emana ese sentimiento de seguridad que el creyente tiene. Yo no estoy aquí anulando el sentimiento, que nadie me malentienda. Lo que yo estoy diciendo es que el sentimiento no puede ser el vagón que mueve el tren. El sentimiento viene detrás de lo que yo sé, viene verdad de lo que yo he entendido con mi mente, con esta facultad del alma que Dios me ha dado. Por eso es que el creyente puede sentirse seguro, porque se sabe amado por Dios, aunque no lo sienta en ocasiones. Se sabe amado por Dios con un amor eterno e inalterable. En tercer lugar, no solamente los signos deben ser ricos en contenido bíblico, deben ser teológica y bíblicamente sanos, deben ser teológicamente precisos. Deben ser teológicamente precisos. Su letra debe expresar claramente las doctrinas evangélicas que profesamos creer. Dice Peter Master, el pastor que citamos hace un momento, no deja de ser significativo que las canciones más conocidas de la nueva adoración son inmensamente populares entre los teólogos liberales, así como en las congregaciones católicas alrededor del mundo. ¿Ustedes se han dado cuenta de ese fenómeno? Que ahora de repente las iglesias católicas están cantando muchos de los coritos que los evangélicos cantan. Hermanos, mientras más preciso sea un himno, más difícil será que se vuelva popular entre aquellos que no aman la verdad. De hecho, ahora se está dando el fenómeno que hay canciones cristianas que son populares en la radio. Uno dirá, pero eso es bueno porque eso quiere decir que la verdad se está expandiendo. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué las personas del mundo pueden sentir tanto agrado oyendo esas canciones? La primera vez que yo escuché el corito, Una mirada de fe, fue en la iglesia católica, antes de yo ser cristiano. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Hermanos, no hay ninguna herejía en esa letra. No hay ninguna herejía, ciertamente. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Más adelante fue que yo me di cuenta que este era un corito evangélico. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Pudiera un católico romano cantar con entendimiento y convicción, como canta Una mirada de fe, Roca de la Eternidad? Himno 560 de los himnarios Celebremos su Gloria. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. No importa las obras que haga, no importa las penitencias que haga,
Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Es indudable, hermano, que una letra es más precisa que la otra, a pesar de que no hay ninguna herejía, repito, en el corito, una mirada de fe. Y mientras más preciso sea un himno teológicamente hablando, más instructivo será. Le hará mejor, le hará más será más beneficioso para el pueblo de Dios. Recientemente leí un artículo del pastor John MacArthur, donde él trataba de responder la pregunta: ¿cuál es el mayor problema con la adoración de la iglesia contemporánea? Él le puso con la música de la iglesia contemporánea, pero se estaba refiriendo a la alabanza en la iglesia. Y él comienza diciendo en este artículo que debe ser claro para cualquiera que examina cuidadosamente este asunto de la música contemporánea en la iglesia, que como regla general, esta, es decir, la adoración contemporánea, es mucho más inferior que los himnos clásicos que fueron escritos 200 años atrás. Inferior. Él le pone mucho más inferior. Ahora dice él que el mayor problema de esas canciones contemporáneas no está en la música. Él ve problema en la música, como veremos cuando sigamos con la serie, que vamos a hablar de la música en la adoración. Pero él dice que el mayor problema no está en la música, el mayor problema está en la lírica, el mayor problema está en la letra de las canciones que se cantan hoy. Y dice MacArthur: antes de la mitad del siglo XIX, los himnos eran maravillosos instrumentos didácticos, llenos de escritura y de sana doctrina, un medio para enseñarnos y amonestarnos unos a otros, tal como se nos manda a hacer en Colosenses 3:16. La mayoría de los himnos eran escritos no por adolescentes con guitarra, dice él, sino por pastores y teólogos. Charles Wesley, Augusto Tocleide, el autor de Roca de la Eternidad, Isaac Watts. Y él entonces pone como ejemplo la letra de ese famoso himno acerca de los atributos de Dios, compuesto por Walter C. Smith alrededor del 1800. Voy a citar solamente 3 estrofas. Este himno lo tradujo el hermano Arturo Pérez y gentilmente me lo facilitó. Dice: al inmortal, Dios invisible y fiel, al que mora en inaccesible fulgor, anciano de días, glorioso Señor, al Rey de victorias por siempre loor, eterno, inmutable, justísimo Dios, perfecto y santo, tan lleno de amor, verdad y bondades adornan tu ser, pacientes nos brindas de perdón y fe, gran Padre de gloria, que moras en luz, tus ángeles cubren su faz en temor. Queremos cantarte. Ayuda, Señor, a ver hoy la gloria de tu esplendor. Y por ahí sigue el himno. Sin embargo, sigue diciendo MacArthur, alrededor del comienzo del siglo XX, hermanos, el problema que hoy tenemos con la alabanza no es nuevo. Eso comenzó a principios del siglo XX. La música de la iglesia tomó otra dirección. Músicos y cantantes, sin un entrenamiento pastoral y teológico formal, vinieron a ser los compositores dominantes en la iglesia. Y la letra de los himnos comenzó a ser más ligera, más subjetiva, más enfocada al sentimiento y experiencia del adorador, y cada vez más imprecisa también. Y él cita entonces un himno muy familiar. Y hermano, si ese era tu himno favorito o uno de tus favoritos, no te molestes conmigo. Yo estoy citando un artículo, aunque estoy de acuerdo con lo que dice MacArthur. Pero él cita aquí un himno muy conocido, muy familiar, escrito en 1912 por C. Austin Miles, titulado En el huerto.
Nosotros tenemos la letra en español, pero yo traté de apegarme lo más posible al original en inglés, para que veamos el punto que MacArthur está queriendo hacer aquí. El himno dice: a solas al huerto yo voy, mientras el rocío aún permanece en las rosas, y la voz que escucho cayendo en mis oídos, el Hijo de Dios revela. Y Él camina conmigo y habla conmigo, y me dice que soy suyo, y el gozo que comparto mientras permanecemos ahí, ningún otro lo ha conocido jamás. Él habla y el sonido de su voz es tan dulce que las aves callan su canto y las melodías que Él me dio resuenan en mi corazón. Y vuelvo otra vez: Él conmigo está, etcétera. Yo estaría con Él en el huerto, aunque la noche caiga sobre mí, pero me ordena a ir. A través de la voz del lamento, su voz me está llamando. Hermanos, noten cómo ahora la letra es más vaga, es más emotiva, es menos doctrinal, y a medida que seguimos avanzando en el tiempo, el problema se sigue agudizando cada vez más. Yo no estoy diciendo con eso, que no se pueda cantar ningún himno contemporáneo. Majestad, que nosotros cantamos en nuestro culto de adoración, fue escrito en el 1980 y tantos. No, yo no estoy diciendo eso, hermanos. Lo que estoy diciendo es una realidad de la comparación entre lo que son la mayoría de los himnos contemporáneos, escritos por personas que no son teólogas, en la mayoría de los casos, a los himnos compuestos por hombres como Toplady, Isaac Watts, John Newton, Augusto Toplady, Charles Wesley. Hay una diferencia. El artículo de MacArthur concluye con estas palabras: estamos en peligro de perder una rica herencia en la medida en que los mejores himnos de nuestra fe son descuidados y olvidados, siendo reemplazados con líricas banales acompañados de música pegajosa. Estamos en una crisis, dice MacArthur, y la iglesia está sufriendo espiritualmente. Tanto pastores como músicos eclesiásticos necesitan ver la severidad de la crisis y trabajar diligentemente por una reforma. Eso es una necesidad, hermanos. Eso es una necesidad. Estoy tratando de escoger aquí. Pero en estos días alguien me envió la letra de una canción. Hermanos, escuchen esta canción, porque ¿saben lo que está sucediendo con algunos cantantes cristianos? Que cuando uno los oye cantar, uno no sabe si se están refiriendo al Señor o a una mujer. Porque no definen claramente de qué están hablando, de qué tipo de amor. Y hablan del amor a Cristo en categorías que no son las categorías bíblicas. Enamórame, Señor. No es que el amor bíblico no es ese tipo de enamoramiento que nosotros tenemos entre los seres humanos. La Biblia dice claramente: el que me ama, mi palabra guardará. Es diferente. Oh Cristo, yo te amo, que mío eres, sé, ya todo pecado por ti dejaré. Esa es la categoría bíblica, del amor bíblico. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Está expresando sentimiento, pero en categorías bíblicas, No es enamórame, Señor. Escuchen esta letra. Por cada vez que estuviste aquí, por la verdad que me hiciste ver, por todo el gozo que has traído a mí, por el bien que trajiste a mi mal. Es una traducción. Por cada sueño hecho realidad, por el amor que encuentro en ti, por siempre te agradeceré. Tú me sustentas cual pilar, nunca me caeré. Eres vigilante, fiel hasta el fin. Eres mi fortaleza en la debilidad, mi voz en tiempos de inmovilidad, mis ojos dentro de la oscuridad. Y dice en otra parte: soy todo lo que soy porque me amaste. ¿Saben una cosa, hermanos? Eso hubiera podido ser una canción cristiana del día de hoy, pero es una canción de Celine Dion.
¿Ya no hay diferencia? Esto es una canción de Celine Dion, no es una canción cristiana, es una canción secular. Pero hermanos, ya no hay diferencia. ¿Dónde están esos himnos que en una manera distintiva plantean una doctrina bíblica evangélica? Porque eso es lo que nuestras iglesias necesitan. Así son los salmos. En cuarto lugar, vamos a avanzar. En cuarto lugar, los cantos congregacionales deben ser accesibles y claros en su expresión. Tenemos que reconocer que uno de los problemas de los himnos es que a veces tienen melodías que son anacrónicas y se le dificultan cantar a los hermanos. No estamos hablando ahora de la melodía, vamos a hablar de eso en otra ocasión, pero a veces también la letra es difícil. Como dice Peter Master, como los salmos, los himnos serán profundos, pero al mismo tiempo accesibles al entendimiento de todos. Ese es el estándar de los salmos. Nunca muy alto, pero nunca muy bajo. Nunca muy alto, pero nunca muy bajo. Algunas personas a veces dicen, pastores, es que los himnos son tan difíciles, sobre todo para los niños y los jóvenes. Bueno, una de las cosas que nosotros podemos hacer es cantar esos himnos en casa y explicarles a nuestros hijos el significado de algunas cosas. ¿Acaso nosotros no le pedimos a nuestros hijos que lean la Biblia desde pequeñitos? Y no se van a encontrar ellos en la Biblia con muchas cosas que ellos no van a entender de primera lectura. Pero ¿qué hacemos nosotros? Estamos allí para instruirlos. Yo creo, hermanos, que si nosotros cantáramos más himnos en nuestras casas y explicáramos más el sentido, nuestros hijos, nuestros jóvenes, aún nuestros niños, pudieran cantar con más entendimiento. Ahora es indudable que hay algunos himnos que necesitan una edición. Hay ciertas palabras que ya no se usan, son anacrónicas, son obsoletas. Bueno, podemos editarnos. Pero no por eso ahora tomemos todos los himnos y los echemos en el zafacón. Otra nota respecto a este punto es en cuanto al estilo poético. Y aquí, hermanos, perdónenme, pido excusas de antemano, porque voy a tener que entrar un poquito en teoría literaria, pero es necesario, porque los himnos son poesía. Ahora, no todas las poesías pueden ser himnos. Es indudable que un himno debe tener valor poético, pero resulta, hermanos, que la poesía, en sentido general, usa figuras, metáforas para crear una sensación, no necesariamente para hablar con precisión o para contar una historia. Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes alguna vez han oído ese famoso verso de uno de los poemas que aparece en El romancero gitano de García Lorca, que comienza diciendo: verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. ¿De qué habla ese poema? Bueno, resulta que ese poema es una historia, es un individuo que está lejos, ha regresado al hogar con la ilusión de encontrarse con la mujer que ama, pero en el camino es asaltado, es golpeado, y cuando llega al sitio resulta que la mujer se murió. Una historia muy triste, una historia muy trágica. Ahora, el poeta, cuando tú lees el poema, no lo vas a ver tan claramente, porque el poeta quiere impresionarte con el uso de sus palabras. Él quiere crear una impresión en ti. Verde, que te quiero verde. Hay un momento en que Pablo Neruda, escribiendo un poema, hablando de García Lorca, que era su amigo, dice: por él pintan de azul los hospitales. Y uno dice, ¿y qué es lo que quiere decir Neruda cuando dice que por García Lorca se pintan los hospitales de azul? Cuando se lo preguntaron a él, ¿saben lo que él respondió? Es que yo escribí eso sin pensar, porque esas palabras simplemente me chocaron a nivel emocional. Ahora, si yo tuviera que dar una explicación, yo diría lo siguiente: los hospitales son lugares tristes, generalmente se pintan de grises, pero García Lorca era un hombre tan alegre que por él se pintan de azul los hospitales. Eso es poesía. Sin embargo, hermanos, cuando vamos a los himnos, nosotros tenemos que entender que es una poesía que cumple un cometido. Es una poesía que cumple un cometido. El arte debe servir para lo que ese arte fue diseñado. Yo le voy a dar un ejemplo en la pintura. Por eso pedí excusas al principio, porque iba a tener que tocar algunas cosas. En la pintura, ustedes saben que en la época medieval no existía la fotografía.
Cuando un rey se iba a casar con su prometida, él quería saber cómo era ella. ¿Y qué hacían? Buscaban a un pintor de la corte que pintaba a esta mujer y le llevaban el cuadro al rey o al príncipe. Yo no sé cuántos de ustedes conocen el arte cubista. El arte cubista no pretende de ninguna manera plasmar la realidad tal como la realidad es. Picasso introdujo el movimiento en la pintura, descompuso la figura. Y usted ve una mujer pintada por Picasso con una oreja aquí, la boca aquí, la nariz por aquí. Ahora, imagínense que en la Edad Media hubiese habido un pintor cubista y un rey le pide a este pintor que le pinte un cuadro de su prometida. ¿Ustedes creen que él iba a tener una idea de cómo era esa mujer? Pero entonces estamos diciendo que el arte cubista es malo o es un arte mediocre. De ninguna manera, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el arte cubista cumple un cometido, pero no se puede usar para esto otro, que es mostrarle al rey o al príncipe cómo es la mujer. Bueno, pues de igual manera, hermanos, últimamente hemos estado oyendo canciones cristianas que están haciendo un uso de la poesía que no es adecuado en absoluto para poder plasmar el contenido de las Escrituras. Cuando Augusto Toplady dice, roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial en el cual lavado fui. Eso es poesía. Él está usando metáforas, él está usando hipérboles, pero hermanos, el mensaje es muy claro, es muy concreto. Ahora de repente aparecen cantantes cristianos que dicen cosas que dicen, ¿qué es lo que están diciendo? Señor, tú eres mi azul. Cosas que tú no la puedes agarrar por ningún sitio. Hermanos, los himnos deben ser precisos y claros en su expresión. El mensaje no tiene que ser dilucidado después de horas y horas de estudio. Eso es parte de la posmodernidad en la que estamos viviendo, donde todo es relativo. Y esa relatividad se ha metido en la poesía. Por último, los himnos deben ser también apropiados para el canto congregacional. Deben ser apropiados para el canto congregacional. Hermanos, no todos los himnos, aún buenos himnos, son apropiados para cantarse en la iglesia. Los más viejos aquí recordarán a la imagen de Dios. A la imagen de Dios nos creó el Señor con el fin divinal de su gloria mostrar. Mas por sendas del mal escogimos andar, despreciando el amor del divino Señor. ¿Cuál es el problema con ese himno? Que para cantarlo hay que ser tenor. Hay que ser tenor. Ese himno no lo puede cantar cualquiera. Es un himno con un registro vocal demasiado alto. Hay que llegar muy alto. No es un himno congregacional, aunque es un himno precioso. Aunque la letra es apropiada. Aunque es un himno con contenido, no es un himno para ser cantado en la iglesia. Encontré la siguiente definición de himno que me llamó mucho la atención. Dice, un himno cristiano es un poema lírico concebido reverentemente y diseñado para ser cantado, que expresa la actitud del adorador hacia los propósitos de Dios en la vida humana. El himno debe tener una forma métrica simple, ser genuinamente emocional, poético y literario en estilo, y una idea tan directa y aparente que unifique una congregación mientras lo canta. Así deben ser los himnos. En conclusión, hermanos, por lo que hemos visto hoy, no es cualquiera que está preparado para escribir un buen himno. Hermanos, no es cualquiera. A través de la historia de la iglesia han habido muy pocos hombres que tienen esa capacidad de escribir un himno poéticamente apropiado, teológicamente apropiado,
Eso no es sencillo. Aún hombres como Charles Spurgeon, que fue un gran predicador y que indudablemente la poesía la tenía a flor de piel. Spurgeon escribió muchos himnos. Sin embargo, ¿saben qué? Los himnos de Spurgeon no tienen la calidad de su predicación. No tienen la misma calidad. Hermanos, no es cualquiera que escribe un himno. Algunos se quejan de que por el hecho de cantar los himnos tradicionales tenemos que cantar siempre los mismos himnos, los mismos himnos. Y hermanos, esa queja es lo que trae muchas veces que se deseche esa rica herencia del pasado por cosas novedosas que no tienen el mismo contenido. Ahora, ¿saben qué? Por cientos de años, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento cantó los mismos salmos. Y tomen en cuenta, primero, que los 150 salmos no se cantaban. Eso es un error. No todos los salmos se cantaban. Segundo, que no todos los salmos se cantaban en el templo. Algunos salmos fueron diseñados para procesiones abiertas, como es el caso de los cánticos graduales, que los judíos cantaban cuando iban en procesión hacia Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, de los tabernáculos, de las gavillas, etcétera. Por eso se le llama cánticos graduales, Salmos 120 en adelante. Eran salmos que los peregrinos cantaban en el espacio abierto. Entonces, ¿cuántos himnos se cantaban en el templo de Jerusalén? Los mismos himnos. Los mismos himnos. Pero ¿saben qué, hermanos? Una misma letra, cantada en una condición, puede hacer algo por tu alma, que en otra condición va a hacer otra cosa por tu alma. Los himnos que tienen contenido siempre sirven. Siempre sirven. Es como la Biblia. Yo no voy a pedirles que levanten la mano, pero seguramente aquí, algunos de ustedes, o tal vez muchos de ustedes, han leído la Biblia completa. Algunos más de una vez. ¿Se cansan de la Biblia? ¿Van a comenzar ahora a leer el Corán? No, siempre la misma Biblia, las mismas historias. Pero ¿saben qué, hermanos? De acuerdo a la condición en que esté el alma de uno, uno lee la misma Biblia con otros ojos y con otra intención. Eso pasa con los himnos, guardando la distancia. Porque esto es inspirado por Dios, los himnos no. Hermanos, nosotros debemos orar. Así como oramos porque Dios levante pastores, nosotros debemos orar, hermanos, porque hay una realidad, Los himnos que nosotros cantamos, en su mayoría son traducciones. No son himnos que fueron escritos directamente en nuestro idioma. Y eso es una limitante. Nosotros debemos orar que en medio nuestro, y en América Latina, y en el mundo hispanoparlante, surjan cada vez más hombres con capacidad poética, pero al mismo tiempo con una buena teología, que puedan seguir brindándonos un caudal de himnos semejante a esa rica herencia que hombres del pasado nos han legado y que lamentablemente muchas iglesias en el día de hoy han desterrado de sus cultos. Que Dios nos guarde, hermanos, de ir detrás de novedades que no aprovechan. Vamos a orar.